Este es un resumen traducido del libro Libre para Aprender de Peter Gray. Porque el desatar el instinto de jugar hará a nuestros hijos felices, más autosuficientes y mejores estudiantes de por vida. ¡Vete al diablo! Fue lo que finalmente le abrió los ojos al autor en una llamada de detención más de la escuela de su hijo. Se dio cuenta en ese momento que tenía que hacer lo que desde hace mucho tiempo su hijo quería que hiciera, sacarlo de esa escuela. Y no solo de esa, sino de cualquiera que se le pareciera. Para él la escuela era una cárcel y él no había hecho nada para merecer que le encerraran. Peter Gray era y es profesor en biopsicología, es decir, investigador en los fundamentos biológicos que mueven a los mamíferos y a sus emociones. Después de ese momento crucial, decidió enfocar su investigación hacia la educación desde una perspectiva biológica. Ese trabajo le llevó a entender cómo las inmensas ganas de los niños de jugar y explorar sirven en función de la educación. Asimismo, cómo, si tuviéramos la voluntad, podemos liberar a los niños de la escolarización obligada y en vez de eso, brindarles centros de aprendizaje que puedan maximizar su propia habilidad autodidacta sin restringirlos de los gozos de la infancia. Los niños llegan al mundo queriendo aprender y genéticamente programados con capacidades extraordinarias de aprendizaje. Sin embargo, en la escuela nos enseñan que aprender significa trabajo y que es necesario evadirlo siempre que se pueda. ¿Qué hemos hecho con la infancia? Éramos tan independientes, teníamos tanta libertad. Hoy en día es imposible imaginar darle esa misma libertad a un niño. Es una de las mayores pérdidas de la sociedad. Los niños están diseñados por naturaleza para jugar y explorar por sí solos, lejos de los adultos. El juego es la forma como los niños aprenden a ser amigos, conquistan sus miedos, resuelven sus propios problemas y simplemente toman el control de sus vidas. Hoy en día los forzamos a estar en un ambiente anormal, donde la expectativa es pasar cada vez más tiempo de sus días bajo la dirección de adultos, sentados en escritorios, escuchando y leyendo sobre temas que no les interesan y respondiendo preguntas que no vienen de ellos mismos. Les dejamos cada vez menos tiempo y libertad para jugar, explorar y perseguir sus propios intereses. Los niños inician la escuela cada vez a una edad más temprana. Las tareas han incrementado, recortando tiempo que de otra forma estaría disponible para jugar. Los padres de familia ahora también se espera que sean auxiliares con las tareas. Se supone que tienen que llevar el control y persuadir, convencer o manipular a que las completen. Además, cuando sus hijos faltan a alguna tarea o sacan baja calificación, muy seguido se les hace sentir culpables como si ellos hubieran fallado. La actitud antijuego crece. Conocimiento que no es parte del currículum de la escuela no cuenta. Se premia el conocimiento superficial que se adquiere solamente con el propósito de pasar un examen y se olvida al corto plazo que se terminó. Al mismo tiempo, niños y jóvenes son persuadidos, si no es que obligados, a jugar deportes organizados, clases extracurriculares y otras actividades dirigidas por adultos. Y cada vez más se cree que el juego sin supervisión es peligroso. Padres de familia temen el sufrir un accidente o un altercado con bullies. 85% de las mamás aceptaron que ellas jugaban más al aire libre de lo que lo hacen sus hijos, mientras que el 89% de los niños prefieren jugar al aire libre con amigos que ver televisión. En comparación con hace 20 años, los niños pasan 145% más de tiempo haciendo tareas. ¿Por qué será que demasiados niños sufren de problemas donde se sienten estresados la mayoría del tiempo? La proporción de desórdenes mentales causados por estrés en jóvenes se disparó en los últimos 50 años. De 5 a 8 veces más jóvenes tienen hoy diagnósticos clínicos de ansiedad y depresión. El porcentaje de niños menores de 15 años de suicidio se ha cuadriplicado. Por otro lado, jugando intensamente al aire libre, los niños deliberadamente se dosifican con cantidades moderadas de miedo y así aprenden cómo controlar no solo su cuerpo, sino también su miedo. Jugando socialmente, los niños aprenden a negociar, a complacer y cómo modular o sobrellevar el enojo que pudiera salir de conflictos. Les ayuda a descubrir lo que aman, prueban diferentes actividades y descubren sus talentos y gustos específicos. Ninguna de estas lecciones se pueden enseñar verbalmente,
solo se pueden aprender mediante la experiencia. En contraste, en la escuela, los niños no pueden tomar sus propias decisiones. Su trabajo es hacer lo que se les dice. En la escuela aprenden que lo que importa son las calificaciones. Incluso fuera de la escuela, los niños pasan cada vez más de su tiempo donde son dirigidos, protegidos, llevados y traídos, medidos, criticados, alabados y recompensados por adultos. Las investigaciones concluyen que los niños que se sienten más presionados por sus padres en sobresalir en la escuela y los que más frecuentemente los traen de una actividad extracurricular a otra son los que más probablemente se sientan ansiosos o deprimidos. Cada vez que les quitamos oportunidades de jugar libremente, incrementando su tiempo en la escuela o en alguna otra actividad, reducimos las oportunidades de que aprendan a tomar el control de sus vidas y a darse cuenta que no son víctimas de las circunstancias, sino poderosos. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la mejor manera de educar era forzar a los estudiantes en un ambiente donde además están aburridos, infelices y ansiosos? Tenemos aquí una terrible ironía. En el nombre de la educación, hemos ido restringiendo a los niños más y más del tiempo y la libertad que necesitan para educarse a sí mismos bajo sus propios medios. Y en el nombre de la seguridad, hemos privado a los niños de la libertad que necesitan para desarrollar el entendimiento, el valor y la confianza requerida para enfrentar los peligros de la vida y los retos con ecuanimidad. ¿Por qué las escuelas son lo que son? Una breve historia de la educación. ¿Cómo llegamos de condiciones en las que aprender era autodirigido y divertido hasta condiciones en las que aprender es forzado para los niños en formas en las que tantos de ellos se sienten indefensos, ansiosos y deprimidos? Cuando vemos que los niños de hoy son requeridos por ley a ir a la escuela, que casi todas las escuelas están estructuradas de la misma forma y que nuestra sociedad invierte bastante para proveer tales escuelas, naturalmente asumimos que alguna buena y lógica razón debe de haber para todo esto. Tal vez si no forzáramos a los niños a ir a la escuela o si las escuelas operaran de una forma diferente, los niños crecerían a ser incompetentes en el mundo moderno, o tal vez los expertos en la educación lo tienen todo resuelto. O tal vez los métodos alternos de enseñanza los han examinado y han fracasado. La realidad es que los métodos alternos de enseñanza sí los han examinado y han tenido éxito. Los instintos de los niños autodidactas pueden funcionar hoy tan bien como en cualquier otro momento. Cuando se les brinda la libertad y la oportunidad, los niños pueden y logran enseñarse a ellos mismos maravillosamente para el mundo de hoy. Las escuelas que vemos a nuestro alrededor no son el producto de la ciencia y la lógica, son productos de la historia. Por cientos de miles de años, los humanos vivieron bajo condiciones relativamente estables como cazadores-recolectores, hasta que llegó la agricultura. Hace aproximadamente 10-11 mil años en el sudeste asiático, 5 o 6 mil años en Sudamérica y México y hace como 3-4 mil años en Norteamérica. Cuando mordimos la manzana de la agricultura, dejamos el jardín del Edén y entramos en un mundo donde nosotros teníamos que hacer la jardinería, en el que el esfuerzo y no el juego gobernaba. Los antropólogos reportan que los cazadores-recolectores no distinguían entre el trabajo y el juego, y la agricultura gradualmente cambió completamente esto. Con una fuente de alimento estable, las personas podían tener más hijos y les permitía o exigía establecerse en un lugar fijo. Llevar a cabo agricultura exitosa requería largas horas de trabajo monótono y repetitivo, mucho del cual podía ser realizado por niños. Las vidas de los niños cambiaron gradualmente desde una libertad de perseguir sus propios intereses hacia cada vez más tiempo trabajando para aportar con su familia. La creatividad era arriesgada, ya que si una siembra fracasaba, todo un año de alimento se podía perder, por lo que el granjero ideal es obediente y sigue reglas, y es conservador, y la forma de educar a sus hijos parece estar diseñada para cultivar principalmente esas cualidades. En contraste, éxito para el cazador-recolector requiere continua y creativa adaptación a las siempre cambiantes e impredecibles condiciones de la naturaleza. Incluso en tiempos medievales, para la mayoría de las personas, la cualidad más valiosa era la obediencia, al padre dentro de la familia, al patrón dentro de la finca, al rey dentro del reino y a Dios en el cielo,
quien era entendido el Rey de Reyes. Fue de esta forma donde la educación se convirtió en sinónimo de entrenamiento de obediencia. La voluntad y el espíritu de libertad tenían que ser sacados a golpes de la gente para que fueran buenos sirvientes. Los niños eran golpeados no solo por sus padres, sino por cualquiera que tuviera poder sobre de ellos. El trabajo infantil pasó del campo, con sus rayos de sol, su aire fresco y sus oportunidades ocasionales para jugar, a una fábrica apretada, sucia y oscura, o a alguna mina de carbón. Es con esta historia en la cabeza que debemos pensar acerca de los orígenes de las escuelas que conocemos hoy en día. Las primeras escuelas religiosas, el adoctrinamiento y entrenamiento de obediencia. Las creencias religiosas reflejan las realidades políticas y económicas y comúnmente sirven los propósitos de los que tienen el poder. Las religiones del cazador-recolector eran no dogmáticas y juguetonas. Sus deidades, que generalmente representaban las fuerzas de la naturaleza, eran relativamente iguales una de la otra. Tenían poca o nada de autoridad sobre los humanos y eran fuentes de diversión, inspiración y entendimiento. Pero como la agricultura se fue desarrollando y las sociedades se convirtieron en jerárquicas, las religiones hicieron lo mismo. Los dioses se convirtieron en temibles, demandando adoración y obediencia, y algunos dioses empezaron a verse más poderosos que otros. La Iglesia Católica prohibía nuevos desarrollos científicos y filosóficos, y cualquiera que publicara una nueva idea se arriesgaba a que lo quemaran vivo. Recordaremos que a principios del siglo XVII, Galileo escapó por poco de ser torturado y asesinado, cuando renunció a la blasfemia de su declaración previa que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Conocimiento es poder, y la Iglesia suprimía nuevo conocimiento e incluso reservaba sus propias doctrinas. Para guardar ese conocimiento, mantenía todo en latín, y así solamente aquellos que tuvieran los medios, el deseo y permiso oficial. Además, tenían que aprender latín y estudiar en una universidad controlada por la Iglesia para tener acceso a ese conocimiento. La Iglesia desarrolló universidades, no con el propósito de investigación libre, sino con el propósito de formular y controlar las enseñanzas. Aunque una lección que la Iglesia Católica no escondió fue el valor del castigo con golpes a niños que desobedecían o retaban a sus padres. La jerarquía dependía en obediencia incuestionable, llevada a cabo bajo cualquier método, incluyendo golpes, tortura, asesinatos y amenazas con ir al infierno. La doctrina del pecado original justificaba el sufrimiento humano y ciertamente justificaba el golpear a los niños. Mejor sufrir el azote del látigo o incluso la muerte que sufrir una eternidad en el infierno. Cambios en las condiciones económicas trajeron cambios en las religiones. Le siguió la ética capitalista. Se declaró que la salvación dependía del conocimiento y entendimiento de cada persona hacia las Escrituras, y se promovió la educación universal como un deber cristiano para salvar las almas del infierno. Para 1690, los niños aprendían a leer y las lecciones eran diseñadas para inculcar en los niños el miedo a Dios y un fuerte sentido de deber hacia sus mayores. El principal método de instrucción era memorización rutinaria. Se decía, no tenemos días de juego, ni tampoco permitimos tiempo para jugar, porque aquel que juega de niño jugará de grande. Repetición y memorización de lecciones impuestas es claramente trabajo tedioso para los niños, de quienes sus instintos los mueven a constantemente jugar y pensar libremente, inventar sus propias preguntas y explorar el mundo que los rodea. Los niños no se adaptaron bien a la educación forzosa, pero para este punto en la historia, la idea de que las preferencias de los niños tenían algún valor estaba prácticamente olvidada. Fuerza bruta, ampliamente usada en las fábricas, pasó al salón de clases para obligar a los niños a que aprendieran. Algunos de los maestros mal pagados, mal preparados, eran bastante sádicos. Para darnos una idea, un maestro en Alemania llevaba los récords de castigo que había juntado en sus 51 años de enseñanza. Una lista parcial incluye 911.527 golpes con vara, 124.010 golpes con bastón, 20.989 golpes con regla, 136.715 golpes con la mano, 10.235 golpes a la boca,
7.905 golpes a la oreja, 1.118.800 golpes en la cabeza. Claramente, él estaba orgulloso de toda la educada que había hecho. Aquellos eran los años dorados. Empezaron a verse relojes de arena instalados en los salones de clases para que todos siguieran un horario. El principal objetivo de las escuelas ahora era romper y luego reformar la voluntad de los niños. Al estudiante jamás se le debía permitir estar sin la presencia de un supervisor. Aún educadores modernos creen que los jóvenes son incapaces de tomar decisiones racionales. Es una de las piedras angulares de nuestro sistema educativo actual, cercanamente monitoreado. Para inicios del siglo XIX, fue el Estado el que inició a tomar la tarea de educar. El principal interés de los líderes en el gobierno y la industria no era hacer a las personas letradas, sino ganar control sobre qué leerían, qué se iba a enseñar y cómo se iban a comportar. Así, el Estado podía moldear cada nueva generación como ciudadanos patriotas y trabajadores ideales. Se inició a ver la escuela como un primer paso antes del entrenamiento militar. Finalmente, en 1870, se aprobó el primer mandato en el mundo obligando a atender a la escuela pública a los niños de 5 a 13 años. La educación se veía como una forma de controlar a las masas y mantener el orden social. Los niños eran altamente susceptibles e imitaban a los adultos. Entonces los maestros eran escogidos, sí, escogidos y certificados por el Estado para enseñar las ideas correctas y no las incorrectas. Un sistema policial sabio y liberal, donde la propiedad y la paz son aseguradas. Ya que los sistemas de educación pública obligatoria estaban establecidos, fueron incrementalmente estandarizados en el contenido y en el método. Para eficientar, los niños eran divididos en salones por edades y pasados de grado a grado como productos en una línea de producción. La tarea de cada maestro era agregar partes oficialmente aprobadas al producto, de acuerdo a la agenda previamente establecida, y después evaluar ese producto antes de pasarlo a la siguiente estación. Maestras mujeres generalmente reemplazaron a hombres, en gran parte porque las contrataban más barato y al mismo tiempo porque las mujeres suavizaban la imagen de la escuela, reducían la necesidad del uso de golpes y hacían más accesible la idea de la escuela a los padres dudosos. El objetivo del estudiante en ese entonces, así como ahorita, era ser puntual y obediente, poner atención, completar tareas a tiempo y memorizar y retroalimentar en las lecciones del maestro sin cuestionar ni el contenido ni los métodos prescritos para aprenderlo. El año escolar requerido entonces era solo de 12 semanas y solo los niños de entre 8 a 14 años necesitaban asistir, pero con el tiempo el año escolar fue creciendo, así como las edades requeridas. Mientras las horas de clase, el año escolar y los años de escuela fueron incrementando, también las tareas, los exámenes se convirtieron todavía más estandarizados e importantes para el avance de los niños de un grado al siguiente, hasta que la escuela gradualmente tomó prácticamente el control de la vida de los niños y sus familias. Hoy en día la mayoría de las personas piensa en la infancia y la escuela como algo indeleble y entrelazado. Identificamos a los niños por su grado escolar. Automáticamente pensamos en aprender como trabajo, forzado, en lugares específicos, con el nombre de escuelas, que claramente son sucesoras de las fábricas. Todo esto se ve completamente normal, porque lo vemos en todos lados. Raramente nos detenemos a pensar lo innatural que es esto, en perspectiva de la evolución humana y cómo surgió de un periodo muy triste en nuestra historia, que estaba marcado con trabajo infantil y creencias del pecado original. A los niños generalmente no les gusta la escuela, y cuando sí, usualmente es por los amigos que ahí conocen y no por las clases. Es bien sabido que el primer día de clases cada año es tragedia para los niños y celebración para los padres, quienes aparentemente están cansados de tener a sus hijos alrededor, y el último día de clases es completamente lo opuesto. Ahora, ¿cuáles son los principales pecados de nuestro sistema de educación obligatoria? Pecado número 1. Negación de libertad sin causa justa. Número 2. Interferencia con el desarrollo de responsabilidad personal y autodirección. Número 3.
Socavar la motivación intrínseca de aprender, convirtiéndola en trabajo. Número 4. Juzgar a los estudiantes en maneras que promueven la vergüenza, la arrogancia, el cinismo y las trampas. En palabras del autor, aunque no estoy orgulloso de ello, yo era uno de los muchos estudiantes que copiaban en preparatoria y universidad. Nunca me cacharon. Incluso el de mención de excelencia de mi prepa era un copión crónico. Yo recibí calificaciones arriba del promedio, aunque hubiera sido un estudiante promedio de no haber copiado. Ser un estudiante promedio no era opción en mi casa. Siempre sentí que estaba siendo presionado para ser más inteligente, y desafortunadamente ser más inteligente de alguna manera era mejor que ser honesto. El resultado de la presión es que los estudiantes son recompensados por ser deshonestos, lo que es bastante triste. Pecado número 5. Interferencia con el desarrollo de la cooperación y el fomento del bullying. Número 6. Inhibición del pensamiento crítico. Número 7. Reducción en la diversidad de habilidades y conocimiento. Incluso se podría agregar un octavo, la interferencia con la vida familiar. Los estudios absorben el tiempo que las familias tienen para estar juntos haciendo sus propias actividades. También interfieren con la armonía del hogar, ya que los padres deben imponerse a la hora de la tarea y en algunos casos incluso pelear con sus hijos diariamente para que vayan a la escuela. Esta lista no es desconocida. Muchos maestros están conscientes de los efectos dañinos en la escolarización obligada. Incluso muchos de ellos trabajan arduamente para contrarrestarlos, sin mucho éxito. La madre tierra puede prevalecer en tiempos modernos. Aprendiendo de Sudbury Valley. En los 60s, en Estados Unidos, Daniel Greenberg era un joven profesor, primero en física y luego en historia en la Universidad de Columbia. Como la mayoría de los profesores jóvenes, pasó por una faceta de inquietud acerca del sistema educativo y empezó a ver la universidad como cómplice en un sistema de educación que ya no podía tolerar. Se dio cuenta que el sistema educativo era la institución más antidemocrática de su país. Así fue como él y su esposa, junto con un grupo de padres de familia, fundaron Sudbury Valley. Por más de 4 décadas ha sido tal vez el secreto mejor guardado en la educación americana, pero el secreto se está dando a conocer y está siendo difundido ampliamente, sobre todo por aquellos que han experimentado personalmente la escuela. Hoy en día, unas 3 docenas de escuelas esparcidas por el mundo están siendo llevadas a partir del modelo de Sudbury. Verán que en un futuro próximo, educadores verán el enfoque a la educación actual como una reliquia bárbara del pasado. Para imaginarte esta escuela, tienes que dejar a un lado toda la noción que tienes de una escuela tradicional, incluyendo tu idea de educación alternativa como Montessori, y empezar con el pensamiento de que los adultos no controlan la educación de los niños se educan a sí mismos. Sudbury Valley es una escuela privada que acepta estudiantes desde los 4 años hasta lo que sería preparatoria, sin exámenes o cualquier otra medición. Su único criterio de admisión es una entrevista y una visita de una semana diseñada para asegurar que los estudiantes potenciales y sus padres entiendan antes de que se integren. Es más que nada una comunidad democrática. El cuerpo administrativo lo incluyen todos los estudiantes y miembros del staff, y opera bajo una premisa de un voto por persona sin importar la edad. Este se reúne una vez a la semana y legisla todas las reglas de comportamiento, contrata o despide miembros del staff, toma todas las decisiones importantes acerca del presupuesto y en general tiene la responsabilidad completa del manejo de la escuela. Los miembros del staff, incluso los fundadores, están bajo un contrato de 1 año y tienen que ser recontratados cada año por la asamblea. Los miembros del staff que sobreviven este proceso y son reelegidos año con año son aquellos que son admirados por los estudiantes. Son personas amables, éticas y competentes, quienes contribuyen significativamente y positivamente al ambiente del lugar. Son adultos a quienes los estudiantes quieren emular de alguna manera. Libros llenan muchas de las paredes de la escuela. Computadoras están disponibles para cualquiera y el equipo y los conocimientos del staff están disponibles para asistir en la educación de una amplia variedad de temas y habilidades, pero los estudiantes son siempre libres de usar o no usar esas herramientas.
Clases de temas específicos son ofrecidas cuando los estudiantes las solicitan, pero nadie es requerido o particularmente motivado para que tome ninguna. La premisa básica de la filosofía de la escuela es que cada persona es responsable de su educación. No hay ningún currículum, ningún examen y ninguna calificación. Sabemos que los graduados de Sudbury son ampliamente exitosos al momento de encontrar trabajo, en una gran gama de profesiones, incluyendo empresarios, artes, ciencia y medicina. Las principales razones son su sentido de responsabilidad y autodirección, su alta motivación por aprender y trabajar en sus carreras de elección, las habilidades y conocimiento en temas particulares y la carencia de miedo a la autoridad. Estamos convencidos de que no hay una personalidad particular a la que le vaya mejor en este modelo. Unos estudiantes son aventureros, otros cautelosos, unos altamente independientes, otros disfrutan más de estar en grupo, unos inclinados académicamente, otros prefieren la estructura, otros el caos relativo. En un ambiente donde pueden tomar sus propias decisiones, los estudiantes estructuran su propio tiempo en formas que complacen sus necesidades únicas y sus deseos. ¿Por qué es importante la mezcla de edades? Permiten que los niños pequeños se integren y aprendan de actividades que de otra forma estarían demasiado complicadas para ellos solos. Aprender con y estar inspirados de los grandes mientras los ven y los escuchan, además que reciben más cariño y apoyo emocional, que de otra forma no sucedería. Y a la vez a los grandes les da práctica y desarrolla su habilidad de cuidar y ser líderes. Aprenden de enseñar y se involucran en formas más creativas, divertidas y artísticas que de alguna manera no sucederían con niños de su misma edad. ¿Por qué es tan importante jugar y qué es jugar? Es un concepto que llena nuestra mente con contradicciones cuando tratamos de profundizarlo. El juego es algo serio y al mismo tiempo informal, trivial y también profundo, imaginativo y espontáneo. Contiene reglas y está puesto en el mundo real. Es llevado a cabo en un estado mental alerta, activo, pero sin estrés. Podemos tomar como referencia algunos aspectos de los deportes informales. 1. Para hacer que el juego continúe, es necesario que todos estén felices. 2. Las reglas son modificables y generadas por los jugadores. 3. Los conflictos son resueltos con argumentos, negociación y acuerdos. 4. No hay real diferencia entre tu equipo y el equipo opuesto. 5. Jugar bien y diversión son realmente más importantes que ganar. ¿Cuál es el mejor entrenamiento para la vida diaria? ¿El juego informal o el formal? La respuesta es clara. La vida diaria es un juego informal. Las reglas son infinitamente modificables y tienes que formar parte del juego para crearlas. Al final, no hay ganadores y perdedores. Todos terminamos en el mismo lugar. Lo que importa en la vida es cómo juegas el juego, qué tanto te diviertes en el camino y qué tanto brindaste alegría a los demás. Por otro lado, los papás pueden iniciar a adoptar un estilo de paternidad más confiada, preguntándose cosas como ¿qué es realmente una buena vida? ¿Qué tipo de experiencias hacen que la vida valga la pena? Piensa en tu propia infancia y recuerda aquel momento donde eras más feliz. Deja ir la idea de que tú determinas el futuro de tus hijos. Resiste la tentación de monitorear todas sus actividades. Busca y crea espacios seguros y oportunidades para que tus hijos jueguen y exploren. Considera alternativas a los métodos de educación convencionales. Citando al autor, me siento optimista acerca del futuro de la educación. Soy optimista que como cultura vamos a regresar a nuestro sentido común y a restaurar la libertad de los niños de tomar el control de su propia educación, para que aprender sea de nuevo alegre, emocionante y una parte integral de la vida, en vez de tedioso, depresivo y con ansiedad. Mientras más opresivo el sistema educativo se convierte, más aleja a las personas. Y súmale la era de la información gracias a la tecnología. Hoy en día cualquiera que tenga acceso a una computadora con internet tiene en sus manos un mundo de conocimiento, ideas y todo bellamente organizado y disponible. El deseo natural del ser humano de libertad y autodeterminación revelará que la escuela obligatoria no es necesaria para el éxito en nuestra cultura. Con esto en mente, será difícil no escoger libertad para sus hijos y los niños mismos lo demandarán.
Imagina un centro en tu comunidad donde niños y adultos puedan ir a jugar, explorar, hacer nuevos amigos y aprender. Computadoras, suministros de arte, equipo atlético y de ciencias disponibles para todos, sin requisitos, sin calificaciones, sin comparación entre personas. Teatro local y música, grupos formados de diferentes intereses. Los niños irían a ese centro, no porque tienen, sino porque ahí están sus amigos y es donde hay muchas cosas emocionantes que hacer. El descenso de las escuelas obligatorias y la subida de la educación voluntaria probablemente será gradual, pero eventualmente la anterior desaparecerá. Y será ahí cuando seamos testigos de una completa renovación en las capacidades de nuestros niños con autocontrol y deseo de aprender, y un final a la epidemia de la depresión, ansiedad y sentimientos de impotencia que llenan a tantos en la actualidad. Gracias por darte el tiempo de escuchar esta información. Es un extracto de un amplio análisis de los orígenes de las escuelas como las conocemos hoy y una llamada de atención a todos los que estamos interesados por aportar en el cambio urgente y necesario de estas. Sin embargo, hay mucho más que aprender y tomar conciencia en el libro completo. Te invito a leerlo.